Muy bien, buenos días. Ahora sí, como les comentaba, bueno, este mes vamos a hablar sobre la prevención de derrames. Esto, hay dos temas, ¿sí? Uno es ver la importancia de por qué se deben de prevenir los derrames y la otra es el impacto que estos pudieran tener al medio ambiente. Pareciera que al estar manejando materiales peligrosos, si tuviéramos un derrame, a veces no necesariamente quiere decir que haya un daño al medio ambiente, pero sí lo puede haber. No solo al medio ambiente, también dependiendo del tipo de sustancias, pues puede haber daños hacia la misma instalación o un poquito peor hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, ATCO como tal, pues tiene un plan de prevención contra derrames, ¿no? El cual tiene como objetivo, pues, asegurar la implementación de medidas que puedan prevenir y controlar los derrames de sustancias peligrosas o químicas que puedan tener lugar en las instalaciones, ¿sí? Hay que identificar en qué lugares de nuestras instalaciones, pues, podemos tener, por ejemplo, derrames, ¿no? Almacenes, normalmente, lugares donde en el proceso se utilizan materiales peligrosos, algo que podemos identificar en ambas plantas, por ejemplo, son los lugares donde se tienen aceite, tanques de aceite, parte de WTC, pues donde ustedes tienen el almacenamiento de aceite limpio, aceite sucio, ¿no? Los mismos motores tienen sus tanques o sus contenedores de aceite. Y si vamos, por ejemplo, a Ego, pues los mismos tanques que utilizan para aceite para lubricación, para frenado, ¿no? Entonces tienen una combinación ahí entre aceite y aire o se combina entre aceite que se presuriza con aire o que es donde se almacena básicamente materiales peligrosos. Otro lugar donde pudiera ser almacenamiento de materiales peligrosos en Ego, pues es el tanque de diésel del motor de emergencia, ¿no? Que pues también está en exteriores, no es como tal parte del proceso, pero pues sí es una parte al fin de cuentas es un lugar donde se almacenan materiales peligrosos, ¿no? Que está sujeto a tener un derrame. Aunque tengamos, por ejemplo, hay medidas de prevención, como es el muro para prevenir derrames, siempre hay el riesgo de, de derrame. Ahora, hablando en cuanto a medio ambiente, pues los derrames al fin de cuentas, caso de WTC, si llegara a caer a suelo natural, pues el suelo natural al fin de cuentas puede impregnarse y llegar al manto freático, ¿no? Esta sustancia sí, pues empezaría a contaminar, por ejemplo, el manto freático. Deben de pasar muchas cosas, es cierto, el suelo tiene la capacidad en sí de absorber pequeños derrames, pero también es cierto que se llega a saturar. Entonces, por eso es importante que se vaya recogiendo mientras vaya habiendo estos derrames, ¿no? Caso de Ego, pasa algo muy particular. Ahí realmente sí es mucho más el impacto que pudiera tener, por ejemplo, un derrame hacia el río, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo llevaría literalmente el río, se contaminaría mucho más agua y el impacto también, no solo a medio ambiente, sino también social, pues pudiera ser un poquito más grande, ¿no? Entonces, básicamente, si a grandes rasgos, pues estos son los riesgos a los que nos podemos enfrentar, ¿no? Solo por decir solo algunos, ¿no? Entonces, es importante que aseguremos una correcta operación de nuestras actividades cuando manejemos, almacenamos o transportemos materiales peligrosos dentro de nuestras instalaciones, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, si tienen dudas, pues me detienen, ¿no? Y tratamos de de aclararlas. Pero pues antes que nada, pues hay que ver cómo se define un derrame, ¿no? Básicamente es un vertimiento accidental de una sustancia con propiedades que pueden representar un riesgo a la salud, a la seguridad o al medio ambiente, ¿no? Que esto ya lo habíamos visto o lo estamos hablando ahorita un poquito, lo estábamos hablando. Y esto porque tiene ciertas propiedades que pueden ser químicas o tóxicas, ¿sí? O que se encuentran presentes o donde se utilizan que pueden causar el daño, a fin de cuentas, ¿no? Puede alcanzar el suelo o el subsuelo y contaminar, por ejemplo, mantos freáticos o otro tipo de recursos naturales como pudiera ser el agua, ¿no? ¿Sale? No sé por qué se pone esto. A ver. Ahí está. Bueno.
realmente, pues, ¿qué es lo que tenemos nosotros que pudiera derramarse en nuestras sustancias? Si ustedes se dan cuenta, dice, bueno, pues, a ver, se me puede derramar, ¿no? Tenemos sustancias peligrosas, en este caso, por ejemplo, aceites, que es lo que más tenemos, ¿sí? Y esto, pues, las sustancias peligrosas, al fin de cuentas, es cualquier material que tiene características físicas, químicas o toxicológicas que representan un riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ¿no? ¿Qué riesgos tiene el medio ambiente? Pues como les decía, puede contaminar en este caso, se puede contaminar el agua, el aire o el suelo. En este caso, el aire como tal no aplicaría como una contaminación, pero sí hay sustancias peligrosas que pudieran llegar a contaminar, por ejemplo, el aire, ¿no? Que produzcan vapores, que produzcan gases, por así decirlo, ¿no? Algunos ejemplos, pues son, por ejemplo, productos químicos, ácidos, bases, solventes, ¿no? Pesticidas, materiales radiactivos, que por ejemplo que emiten algún tipo de radiación que realmente no utilizamos nosotros, ¿sí? Sustancias infecciosas que pudieran tener microorganismos, que pudieran causar enfermedades, ¿no? Que tampoco tenemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, todos los desechos, en este caso ego, pues se mantienen en una fosa séptica, el caso de WTC, ahora ya se van hacia lo que es el drenaje del parque, ¿no? Y materiales corrosivos también que pueden dañar metales u otros materiales, pues también pudieran ser que si estos sí tenemos, pero los tenemos en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué sí se nos puede derramar? Una sustancia peligrosa. En este caso, nuestro primer riesgo es el aceite, ¿no? Tenemos anticongelante, por ejemplo, en WTC, que si bien también es contaminante, este tiene la característica de que se puede volatilizar y puede ser un poquito menos peligroso que el aceite, pero igual hay que atenderlo en caso de derrame, ¿no? Ahora, en residuos peligrosos es la otra sustancia o los otros, el otro concepto que pudiera, o los otros materiales que pudieran causarnos contaminación, ¿sí? Básicamente el residuo peligroso, pues es aquel que tiene la facilidad de dañar la salud o el medio ambiente, ¿no? Son los residuos, pueden ser estados sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? En este caso, pues nosotros los peligrosos tenemos en estado líquido y alguno que otro, por ejemplo, que pudiera ser sólido, como estopas o trapos impregnados como aceites, ¿no? Aquí, gaseosos como tal, residuos, pues pudiera ser algún tipo de emisión, a eso se referiría, o algún tipo de gas que ya no estemos utilizando, por ejemplo, refrigerantes, ¿no? Que se queda, o por ejemplo, los tanques de gas refrigerante, que en sí, pues realmente nunca se alcanzan a vaciar totalmente, pues estos pudieran representar un tema de contaminación, por ejemplo, en la atmósfera. A eso se refiere con los gaseosos, ¿no? Ahora, las características de estos residuos peligrosos, pues pueden ser corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables, ¿no? Y pueden contener también agentes infecciosos, ¿ok? Que nos pueden causar enfermedades. Sí, por ejemplo, realmente no tenemos, pero pueden ser, por ejemplo, en hospitales, agujas de jeringas o de inyecciones, gasas contaminados con sangre o elementos manchados con sangre, inclusive partes de cuerpo, producto de amputaciones. O sea, hay muchas cosas que nos pueden causar infecciones, inclusive mascarillas, por ejemplo, por la saliva, pudieran ser un foco de infección, ¿no? ¿Sale? Entonces, también son elementos que pueden contaminar, por ejemplo, los suelos o por los envases, también pueden ser recipientes o embalajes de sustancias peligrosas, pues pueden causar, estos son considerados residuos peligrosos, ¿no? También pueden causar, como les decía, daños a la salud a las personas y pueden contaminar el suelo, agua o la atmósfera o el ambiente en general, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, No, todo bien. perfecto. Ahora viene la parte de contaminación, ¿sí? Al fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos o lo que queremos prevenir, ¿no? Momento de tener un derrame. Me voy a guiar en esta parte a la parte ambiental, aunque sí vamos a hablar un poquito de la parte de seguridad por salpicaduras, que algo que los pueda pasar, ¿no? Pero, pues es importante también que contemplemos la parte ambiental, en este caso la contaminación, ¿no? Que básicamente es la introducción de una sustancia por actividad humana hacia un ecosistema, ¿no? Puede ser una sustancia, puede ser calor, pueden ser vibraciones, puede ser ruido, ¿no? Puede ser contaminación al agua, ¿no? Pueden ser muchas situaciones que puedan causarnos contaminación. Simplemente es toda aquella sustancia o actividad que pueda causarnos daños a un ecosistema, ¿no? La contaminación del suelo.
Ahora, que esa es la que nos vamos a enfocar un poquito más, pues básicamente es la introducción de una sustancia dañina al suelo, la cual puede afectar, pues, por ejemplo, la salud de las personas. Y esto, si llega, por ejemplo, la manera en la que pues, puede dañarnos es que estas sustancias, por medio del suelo, alcancen mantos freáticos y se dispersen, ¿no? ¿Sale? También pueden ser pesticidas, por ejemplo, por causa de cultivos o también los pesticidas pueden llegar a permear, por ejemplo, en el suelo y causar daños al agua, ¿no? Ahora, contaminación del agua, pues básicamente la presencia de sustancias dañinas en el agua o en un río o en un océano, ¿no? Normalmente no consideran como, sí, sí es contaminación del agua el llegar a mantos freáticos, pero primero pasa por la contaminación del suelo, ¿no? Entonces es por eso que no se habla tanto de contaminación de agua en ese sentido, pero si podemos prevenir la contaminación del suelo, pues es una manera, por ejemplo, de prevenir la contaminación a fin de cuentas del agua, ¿no? Caso, por ejemplo, este es el caso de San Luis Potosí. Caso que tenemos en Ego, ahí sí tenemos que trabajar directamente en mitigar la contaminación del agua por las mismas actividades que nosotros realizamos con el río, ¿no? ¿Sale? Bueno, hay que identificar, es importante que identifiquemos todos estos focos de contaminación en el suelo al suelo que pudiéramos tener, ¿no? Hay que identificarlos, hay que ver dónde pudieran haber contaminación y estos aspectos, pues, por ejemplo, normalmente son áreas de proceso. Como les decía, ustedes manejan, por ejemplo, lugares donde hay mangueras, ¿no? En WTC. Perdón, sí, en WTC, perdón, mangueras con las que transportan, por ejemplo, aceite de un tanque hacia los motores o hacia el generador y también en viceversa, ¿no? También normalmente ustedes hacen trasiegos de aceite hacia contenedores vacíos, que esto pues al fin de cuentas puede ser un foco de esta actividad o esto es un área de proceso, ¿no? No hay tanto problema en ego, al menos, bueno, ustedes lo que hacen más bien es a veces limpiar el aceite, pero pues también no, depende la cantidad de aceite y también la misma instalación pues se protege o tiene protección. ¿Por qué? Porque tienen un drenaje al fin de cuentas para materiales peligrosos y al último tienen un separador, ¿no? Que lo ideal también es no usarlo, o sea, bueno, no llegar a usarlo en un estado de emergencia, ¿no? ¿Sale? También puede haber presencias, otros riesgos de los focos, pues puede ser la simple presencia de materiales peligrosos, lugares, por ejemplo, donde se almacena, ¿no? Almacenes, o en este caso los tanques de residuos, o en este caso los tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿no? Si ocurriera, por ejemplo, algún daño a estos tanques, pues pudiera ser algo que pudiera causar un impacto importante hacia la instalación. Imagínense, por ejemplo, que un carro llegara a golpear los tanques de almacenamiento de aceite en WTC y este se llegara a romper, aunque sí tienen una contención, tienen doble pared, este, todo esto, pues si llegara a caer, por ejemplo, directamente al suelo, pues sí sería algo complicado de contener y también, pues de limpiar, a fin de cuentas, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito más de ese tipo de cosas, ¿no? Y también, pues, otros lugares donde puede haber un foco de contaminación de suelos son lugares donde en su momento ya están abandonados y se hayan almacenado, por ejemplo, materiales peligrosos o residuos, ¿no? Y que ya no estén en uso, que simplemente se dejaron y se abandonaron ahí. ¿Qué pasa? Es mucho esto, por ejemplo, más bien en talleres o lugares de este tipo, donde, por ejemplo, hay talleres de vehículos, de camiones, y estos pues nadie cuidó realmente en su momento cómo operaban, se van o se mudan estas personas o quiebra el taller o se cierra y todo esto material de residuos pues al fin de cuentas se queda ahí, ¿no? Que les digo, tal vez es algo que no se ve muy común en la industria en la que estamos, pero sí es algo que fuera de esta industria pues sí llega a pasar, ¿vale? Bueno, ¿qué más pueden ser focos de contaminación? Pues almacenes de líquidos a granel, ¿no? Como les decía, tanques de almacenamiento de materiales peligrosos, tanques de aceite, por ejemplo, en WTC, en menor cantidad, el tanque de almacenamiento de diésel en Ego, ¿no? Luego, lugares donde hagan ustedes trasiego de materiales, que esto ya puede ser, por ejemplo, si hablamos de Ego, pues un poquito adentro de la planta, en donde están los tanques, cuando usan para rellenar los tanques de aceite, o también para darles limpieza y purificación, ¿no? Caso de WTC, cuando ustedes sacan de manera manual el aceite,
para realizar algún tipo de mantenimiento o para hacer alguna actividad, ¿no? Y también lugares donde puede haber sólidos, por ejemplo, que pueden ser contaminantes a granel, ¿no? No tenemos como tal sólidos que pudieran ser contaminantes en en nuestras instalaciones, ¿no? Basta con que no se lleguen estos al piso, y son residuos, por ejemplo, de basura, pueden ser plásticos, entonces se pueden ir llevando a un bote de basura sin ningún problema. Por ejemplo, no son dinamitas, no son medicamentos que pudieran representar realmente un riesgo hacia, hacia, hacia el suelo, por así decirlo, o hacia el medio ambiente, ¿no? O sea, si no se recoge. También actividades de proceso pudieran ser, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos talleres de pintura y de samblasteo, que sí se ha dado, que sí se dan actividades de samblasteo o de pintura dentro de las instalaciones. Por ejemplo, samblasteo ha pasado en WTC, pintura ha pasado en ambas plantas, ¿no? ¿Sí? Esta pintura, por ejemplo, puede llegar al piso, llega en partículas pequeñas y al fin de cuentas, pues se va permeando poco a poco en el piso, aunque pareciera que no. Lo ideal es que se hiciera en lugares controlados donde no entrara aire, o si vamos a tener lo que hacer al aire libre, pues que no hubiera viento que se pueda llevar y poner algún tipo de plástico en la parte de abajo Lo para que escucho todos bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó? No, Ah, disculpa, José, si quería activar el micrófono. ok, vale. Sale. Entonces, donde estas partículas que pudieran estar en el aire, pues cayeran, ¿no? Y también actividades auxiliares, que por ejemplo, que lleváramos, por ejemplo, equipo pesado que pudiera tener fugas en nuestras instalaciones, pues también esto es un foco de infección, ¿no? ¿Vale? Bueno, focos contaminantes, para que los focos sean una fuente contaminante, pues deben de darse ciertas condiciones, ¿no? Primero, que haya fuga de productos almacenados. Es lo primero que debe haber. Porque podemos tener, por ejemplo, almacenes, podemos almacenar materiales peligrosos y no necesariamente esto quiere decir que sea peligroso tenerlos, ¿no? Siempre hay riesgos, ¿sí? O siempre sí hay algún tipo de peligros, pero el chiste es controlar los riesgos, ¿no? Si no hay fugas, pues realmente no tenemos algún tipo de infección, ¿no? Entonces puede haber fugas por situaciones accidentales o por fallas operativas, que esto puede pasar. Fallas operativas, ¿cuáles son, no? Imaginemos que estamos llenando, por ejemplo, algún contenedor de aceite y le estamos haciendo un trasiego por un medio mecánico, una bomba, ¿no? A lo mejor esta bomba es automática, que a su vez sea eléctrica, por así decirlo. Entonces estoy llenando, haciendo el trasiego de un tanque al otro. Por algo se me ocurre ir al baño, me distraigo, me llaman del cuarto de control y dejo la bomba operando. Entonces nunca me doy cuenta realmente cuando se llenó el tanque y este tanque empieza a vertir aceite, ¿no? Ahí podemos tener algún tipo de falla, ¿sí? Que realmente es una situación accidental y es una falla operativa porque nadie estaba al fin de cuentas cuidando que se llenara el aceite, ¿no? También al fin de cuentas, también es un accidente, un derrame accidental por sobrellenado, ¿no? De contenedores durante el trasiego. Entonces es importante que también, mientras hacemos todos este tipo de situaciones, siempre estemos atentos a lo que estamos haciendo y cuando hay actividades de trasiego, nunca dejar solos el lugar de trabajo, ¿no? Puede haber accidentes, por ejemplo, de sustancias en el transporte. Hemos visto o escuchado sobre transporte de materiales peligrosos, que una pipa se volteó y se derramó, por ejemplo, gasolina, se derramó aceite y que están limpiando la carretera y la carretera está cerrada, ¿no? Puede haber riesgos de derrames en instalaciones subterráneas, por ejemplo, por medio de tuberías, pues también se transportan, en este caso, gasolinas, aceites, bueno, básicamente combustibles, ¿no? Aceites no tanto, pero sí gasolinas en una red de oleoductos, por ejemplo. A lo mejor dentro de las instalaciones, pues sí, en ciertos lugares, pues sí pudiera haber algún tránsito subterráneo, por ejemplo, de tuberías, o alguna red de tuberías que pudieran transportar, por ejemplo, algún material peligroso. O inclusive el agua, por ejemplo, de los drenajes, pues también tienen la capacidad de contaminar al fin de cuentas el suelo, ¿no? ¿Sale? Siempre hay riesgos, por ejemplo, también, como les decía, durante el almacenamiento y el transporte de partículas por el viento, ¿no? Que estas pues pueden llegar a escorrentías de agua y al fin de cuentas pues también colarse o llegar a contaminar cuerpos de agua como pudieran ser ríos, mares o lagos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, para prevenir, ¿no? Pues una vez que se identificamos los focos de operación o de
de riesgo que podamos tener en nuestras instalaciones, hay que aplicar ciertas técnicas preventivas, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas preventivas de diseño, ¿no? Que son aquellas con las que están contempladas durante el diseño de la instalación, las cuales pues implementan controles para evitar contaminación del suelo, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento de diseño de instalaciones, hay medidas anticorrosión, acuérdense que también la corrosión, al fin de cuentas, pues puede llegar a contaminar el suelo y el agua, ¿no? O los lixiviados, que en este caso son los lixiviados que salen del óxido de los metales, ¿sí? Fugas, por ejemplo, o derrames de aceite, ¿no? Sistemas, por ejemplo, de sobrellenado, que pudieran ser algunas de las, bueno, a ver, para técnicas de control de derrames, pues pueden ser, por ejemplo, los cáramos, pueden ser las protecciones contra derrames, que son sardineles o pertiles que nos ayudan a evitar que salgan los derrames en ciertos lugares. También para técnicas de sobrellenado, pues hay niveles o hay sensores de nivel que pueden cortar la corriente o pueden detener el bombeo de una sustancia peligrosa en un contenedor, ¿sí? Ahora, hay elementos secundarios, ¿no? Como son diques y drenajes, que al fin de cuentas dices, bueno, ya pasó, no sirvieron, por ejemplo, los sistemas de control o de sobrellenado, y si se me derramó el aceite, ¿no? Bueno, entonces hay diques o hay drenajes que nos permiten que esas fugas de aceite pues se mantengan en cierto lugar sin que lleguen directamente a suelo, ¿no? También estas superficies es importante que estén, o sea, los diques y los drenajes que estén permeabilizadas para que no llegue hacia suelo natural. También, pues al fin de cuentas, si está directamente con el concreto puede absorber este material o estos contaminantes y se va impregnando y al fin de cuentas pues va también contaminándose, ¿no? ¿Vale? Y pues también el sellado de bombas y conexiones, ¿vale? Otras técnicas de prevención para derrames, pues puede ser la vigilancia y el control, que implican la instalación de mecanismos de vigilancia y control en los focos de contaminación. Monitorean básicamente lo que es el funcionamiento de la instalación, ¿no? Permiten reaccionar a un corto tiempo por un mal funcionamiento de la liberación, por ejemplo, de suelos contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sí pasó, pero se me derramó un poco, ¿no? Al fin de cuentas, no es significativo o no impacta demasiado el derrame que me pudo haber posado, ¿no? Hay programas, por ejemplo, de control y mantenimiento, que es lo ideal y que nosotros deberíamos de hacer constantemente, o hacen, perdón, ustedes constantemente en sus instalaciones, ¿no? Están monitoreando de cómo funcionan y también le están dando mantenimiento a todos sus equipos, ¿no? También hay sistemas de detección de fugas y sus alarmas, que a fin de cuentas estos también deben de estar en buenas condiciones y en caso de que, a realizar pruebas de que en caso de que haya algún tipo de fuga de un material peligroso, pues estas sí den un alertamiento, ¿no? También es importante que todos ustedes como operadores pues estén capacitados en lo que es materiales peligrosos, residuos peligrosos y también los planes de atención a la emergencia y los conozcan, ¿no? Sepan, por ejemplo, dónde están los kits contra derrame, en el caso de WTC, pues en el gabinete rojo, saben que ahí hay pañales, saben que ahí hay salchichas, hay equipo de protección personal en caso de que lo necesiten, ¿sí? Y de ahí se puede tomar todo para controlar algún tipo de derrame. Este caso de ego, pues en los niveles hay ustedes del edificio, pues también ahí tienen distintos kits contra derrames o tienen kit contra derrame y tienen otro en el almacén que permitiría, por ejemplo, controlar en caso de una fuga, pues cualquier cosa, ¿no? A diferencia de las ambas instalaciones, WTC sí tiene suelo natural directamente sobre las instalaciones, entonces el peligro es un poquito más de que llegue a ese suelo natural el derrame. Hay que actuar de manera más rápida. Ahora, Ego, si bien no está sobre suelo natural y tiene epóxico en el suelo, ustedes tienen el río. Y si llega al río, por ejemplo, un derrame, pues es mucho más el impacto que pudiéramos tener, ¿sí? Entonces, ambas condiciones o ambas instalaciones tienen su parte peligrosa y tienen su parte de impacto, ¿no? Hay otro tipo de medidas, de técnicas que son, por ejemplo, operacionales y organizativas, que estas pues se enfocan básicamente en la mejora de procesos, ¿no? Eh, Hablan sobre, como les decía, sobre capacitación, se realizan análisis de tareas, se trata de minimizar riesgos de derrames y de materiales peligrosos. Por ejemplo, se trata de hacer sustitución de sustancias peligrosas, que esto no siempre es, o minimizar el almacenamiento de estas sustancias. Si yo digo, bueno, pues yo tenía un stock de 1000 litros, por ejemplo, de alguna sustancia peligrosa, pero realmente no uso esos 1000 litros,
pues a lo mejor le puedo bajar a 300, a 200 litros, ¿no? Y esto puede ser efectivo. También minimizar los procesos con potencial de fuga de derrames. Básicamente, por ejemplo, todo aquello que sea trasiego de aceites, ¿no? Puede ser, si lo minimizamos o si en vez de hacerlo de manera manual, lo hacemos de manera mecánica o con una bomba y decir, ah, bueno, pues ya no dejo la bomba funcionando sola, ahora me quedo junto a ella. Ahora, si estoy jalando las mangueras para colocar, conectarlas al área de donde voy a hacer el trasiego, pero pues antes de encender voy y veo la bomba de que las válvulas auxiliares o que estén cerca estén efectivamente cerradas o de que no rocen o de que no se jalen, pues de esta manera, al fin de cuentas, también estoy ayudando a evitar algún tipo de accidentes, ¿no? ¿Sale? Entonces, todo este tipo de señalización de focos de contaminación de suelo, gestión adecuada, por ejemplo, de residuos y capacitación continua, pues al fin de cuentas son las técnicas operacionales y organizativas que nos ayudan a mejorar los procesos para prevención de derrames, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que me puede causar al fin de cuentas un derrame, no? Básicamente, pues son varias sustancias, ¿no? El objetivo al fin de cuentas es disminuir el riesgo de los derrames de sustancias peligrosas para los posibles incidentes que a continuación vamos a mencionar. Lo primero que puede pasar es que tengamos, por ejemplo, una volcadura de un recipiente. Yo voy, por ejemplo, con mi tambor o con mi tambo, ¿sí? Lo estoy cargando de manera manual, lo estoy arrastrando o lo estoy girando, ¿sí? Pero se me vuelca y se me abre, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, todos los recipientes que tengamos con materiales peligrosos, pues hay que asegurarnos de que estos no se van a volcar. Hay que asegurarlos, ¿no? A equipos fijos y cerrar los recipientes después de su utilización o durante su transporte, ¿sí? De esta manera, si se llegan a volcar mientras no los estamos utilizando, pues entonces nos da chance de recogerlos sin que haya algún tipo de derrame, ¿no? Sí, otro de los accidentes que pudiera haber es la caída de recipientes, lugares donde se almacenan, por ejemplo, tambos o contenedores uno sobre otro, pues al fin de cuentas estos pueden caerse, ¿no? Entonces siempre hay que tener almacenado los, los, los tambos o los materiales al nivel más bajo posible, ¿no? La norma, por ejemplo, en este caso, pues nos dice que no deben de ser más de dos o que no deben de exceder dos tambos o la altura de una persona, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en riesgo de que se nos llegue a caer encima, pues nos podría aplastar y nos podría causar una lesión importante, ¿no? Entonces, no almacenar tampoco materiales corrosivos a la altura de los ojos y no almacenar productos en lugares que no sean inadecuados, ¿no? Que, por ejemplo, si dice ese producto no debe estar almacenado en lugares donde haya calor, porque se puede volatilizar, donde puede haber presencia de flamas, ¿no? O que sea incompatible con otras sustancias, pues también es un peligro, ¿no? Ahora, también lo que puede pasar es que se rompa un recipiente o un equipo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues primero hay que inspeccionar de manera regular todos los equipos el que utilicen, por ejemplo, materiales peligrosos y también todos los almacenes donde pudiera haber tampos o almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿no? Hay que proteger las partes frágiles de los equipos, como cuáles son. Son normalmente válvulas, son llaves, o bueno, sí, válvulas al fin de cuentas, o boquillas que pudieran romperse, por ejemplo, con un golpe o con un tallón o algo, o que pudieran manipularse de manera accidental, las válvulas, ¿no? También no hay que colocar objetos pesados sobre otros recipientes que almacenen materiales peligrosos y si podemos, y si hay, utilizar tarimas con protección contra derrame, ¿no? Esto es lo ideal, ¿sí? Aunque, por ejemplo, les decía, hay otros lugares que a lo mejor no utilizamos tarimas, pero pues tiene pendientes, tiene un sardinel, tiene otro tipo de protección, por ejemplo, el, el almacén, ¿va? También podemos tener una reacción descontrolada. ¿Qué es al fin de cuentas una reacción descontrolada? Es que, por ejemplo, haya un derrame y después de ese derrame se nos vaya un incendio y ese incendio vaya creciendo y vaya quemando, por ejemplo, cosas, ¿no? Entonces, todos los materiales peligrosos deben de almacenarse de acuerdo a su compatibilidad. Hay ciertos materiales que no son compatibles con otros materiales en su diseño, ¿no? También es importante que estén diseñadas todas las instalaciones con controles necesarios para detener una reacción de manera rápida. Por ejemplo, puede haber muros, puede haber pretiles, puede haber lugares para confinamiento de derrames.
sistemas de extinción autónomos, ¿no? También pueden ser otros, ¿no? Y preparar un procedimiento, al fin de cuentas, para atención de emergencias, ¿no? Que esto, pues también a lo mejor nos falta un poquito trabajar ahí en cuanto son simulacros, también es algo de lo que debemos de estar haciendo, ¿no? También derrames por trasiego. El trasiego de materiales peligrosos es algo común dentro de los lugares o dentro de la industria cuando hay presencia de materiales peligrosos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tenemos que moverlas de un lugar a otro para su funcionamiento. O sea, normalmente las almacenamos, las transportamos y realizamos el trasiego hacia donde se va a utilizar, ¿no? Entonces, esto es algo común. Entonces, lo que sí hay que hacer es emplear recipientes, por ejemplo, del tamaño adecuado y la cantidad adecuada para trasvasar, ¿no? Por ejemplo, eh, si voy a trasvasar, por ejemplo, sé que el contenedor tiene 600 litros de aceite, pues necesito, ya sé que tres o cuatro tambos. En teoría son tres, pero pues a lo mejor pongo un cuarto tambo por cualquier cosa, ¿no? Ese tambo, por ejemplo, le pongo una protección secundaria, o sea, una tarima contra derrames para en caso de que se llegue a derramar, pues ahí está. También puede estarlo bien, bueno, hay que emplear bombas, por ejemplo, para el trasvase de líquidos, no hacerlo de manera manual o también hay lugares, por ejemplo, que a la antigua, ¿no? Succionan, por ejemplo, para trasvasar manguera, combustible de un combustible a otro, y pues esto no debe ser, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, siempre debe haber una manera de hacer el trasvase de manera adecuada, ¿va? Y la otra, pues son como recomendaciones generales, pues protegerse también contra el clima adverso. ¿Qué quiere decir? O por qué el clima, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, y si un contenedor está abierto, le entra agua, pues se va a empezar a derramar, se va a empezar a tirar y al fin de cuentas, pues también puede causar contaminación, ¿no? Todos nosotros, como les decía, pues debemos estar otra vez capacitados para el manejo de materiales, dónde los vamos a utilizar, ¿sí? Y cómo prevenir derrames, ¿no? Hay que utilizar las herramientas, por ejemplo, necesarias para el manejo de materiales y sustancias peligrosas. Y si no las tengo, pues hay que hacer una orden de compra, hay que pedirlas o hay que solicitarlas a nuestros supervisores, ¿no? ¿Sale? Hay que supervisar también las actividades de transferencia de sustancias peligrosas o el trasiego, como les decía, nunca dejar solo una bomba mientras ésta se esté funcionando, ¿no? Hay que ver siempre que esté funcionando bien, hay que ir a revisar, por ejemplo, dónde se está llenando, a lo mejor darle una vuelta a la bomba y ir a ver también de dónde está saliendo la sustancia peligrosa o el aceite o lo que estemos haciendo, de lo que es la fuente del trasiego, pues también verificar que que no esté goteando, que no haya algún tipo de derrame, ¿no? Y en caso de para estar preparados, pues siempre hay que colocar equipos de respuesta contra derrames o por lo menos tenerlos identificados de saber en qué área están para poder utilizarlos de manera rápida, ¿no? Ahora, en cuanto a control de derrames, ante un derrame, pues es necesario, lógicamente, actuar de manera rápida, ¿no? Y también, dependiendo la cantidad del derrame, pues vamos a hacer, vamos a utilizar ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, si es un derrame pequeño de 0,5 litros, pues el tratamiento químico para neutralizarlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y después lo recogemos con algún absorbente. Pero si ya estamos hablando de un derrame mediano, por ejemplo, de 0,5 litros a 5 litros, pues es necesario que rápido utilicemos el absorbente para poderlo contener, ¿no? ¿Sale? Para poderlo recoger. Y si es mayor a 5 litros, vamos a usar una contención, o sea, por ejemplo, las salchichas, ¿no? O por ejemplo, hay lugares donde el almacén tiene una protección contra derrames, ¿no? Que a lo mejor ahí sí se puede utilizar. ¿Sí? Entonces, lo primero es contenerlo, cerrar la fuente del derrame y después utilizar absorbentes para poderlos llenar, ¿no? En dado caso de ser necesario, pues hay que empezar a utilizar la brigada de emergencias o solicitar apoyo externo. Aquí, cosa importante, chicos, si se empieza a caer a suelo natural parte o un derrame que puede ser considerado grande, pónganle que se tiren a lo mejor 5 litros, pero muy posiblemente lo que empecemos a sacar van a ser 30 o 40 kilos, por ejemplo, de residuo peligroso. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Hay que tratar de atender estos derrames lo más rápido posible. Si se nos cae el suelo natural, inmediatamente empezar a recoger o empezar a contenerlo porque pudiera crecer y pudiéramos tener un mayor impacto. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, ante un derrame, pues es importante, básicamente,
que lo atendamos y cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Primero hay que atender al personal que esté afectado. Vemos si hay alguien que está afectado, que necesita apoyo, lo retiramos y lo atendemos, ¿sí? Simultáneamente, pues a estas personas, pues hay que darles primeros auxilios o ver qué es lo que están necesitando. Entonces, si ellos ya se están atendiendo o los están atendiendo otras personas, pues deben de dar aviso a áreas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, hay un derrame de aceite en caliente, por así decirlo. Yo a lo mejor directamente no voy a poderlo parar porque a lo mejor es parte de un proceso, no sé dónde está la válvula, por ejemplo, que detiene esa tubería o no sé el paro de emergencia. Entonces, hablo al cuarto de control, por así decirlo, y que ellos me ayuden a pararlo, ¿no? Y ponemos en atención a la brigada. Después, antes de entrar, por ejemplo, al área de derrame, hay que evaluar su importancia, si se tiene que atender rápido y el riesgo del derrame. El riesgo quiere decir, por ejemplo, si es aceite caliente, pues tengo riesgo de caer de que me queme, ¿no? Si es, por ejemplo, algún derrame de una sustancia peligrosa que pudiera ser tóxica, pues puedo correr el riesgo de intoxicarme, ¿sí? Entonces, hay que evaluar los métodos de respuesta. Afortunadamente, dentro de nuestras instalaciones, gases o sustancias que pudieran ser venenosas, no tenemos. Sí pueden ser peligrosas porque pueden estar calientes, por ejemplo, el aceite, este, o pueden ser contaminantes, ¿no? Ahora, si nos cae, por ejemplo, a la piel directamente aceite caliente o a los ojos, pues sí podemos tener una una lesión considerable. Entonces es importante también utilizar el equipo de protección personal. Es ahí donde vamos a evaluar los métodos de respuesta, ¿no? Si es el material inflamable, como les decía, también es importante que se eliminen las fuentes de ignición adyacente. Por ejemplo, hay una fuga considerable. Esto va un poquito más para WTC de gas natural. Pues a lo mejor lo primero que tengo que hacer es parar los motores, ¿no? Para evitar que las mismas, que pudiera haber una reacción ahí de a una reacción, por ejemplo, no deseada a un incendio. Acuérdense que pues al fin de cuentas son bujías, se producen chispa, es un equipo de combustión interna, ¿no? Entonces, después de esto, controlamos la fuente del derrame. Aceite, pues vamos a ver dónde está, de dónde viene y cuál es la válvula que podemos cerrar para evitar que siga creciendo el derrame. Hay que limitar la extensión, poner las salchichas, poner todos los elementos necesarios para evitar que el derrame siga creciendo y siga creciendo más, ¿no? Evacuar en caso de que sea necesario. Como les decía, creo que no tenemos como tal un material peligroso en grandes cantidades que pudiera afectarnos, ¿no? En caso de un derrame, ¿sí? Creo que no, de hecho no lo tenemos. Entonces, sí tenemos que evacuar en caso de que ya haya un incendio, en caso de que pase algo, pues sí, evacuamos, ¿no? El material absorbente, pues debe ser colocado, como les decía, en la periferia, hacia el centro. O sea, vamos a tratar de ir empujando y hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño el área afectada una vez que el derrame ya está siendo controlado. Y vamos recogiendo con el material absorbente o con a los que les llamamos pañales, ¿no? Una vez finalizada la contención, pues recogemos todo. Si hay suelo que se contaminó, hay que recoger el suelo, hay que recoger los pañales y todo va al almacén de residuos peligrosos. Aquí en esta parte, lo estoy diciendo a grandes rasgos, ¿hay alguna duda? No, Inge. ¿No? Ok, va. Perfecto. Ahora, el equipo de control de derrames, pues este se encuentra en varias áreas, ¿no? Dependiendo en dónde estemos trabajando. WTC, el contenedor rojo, ahí está. Entonces en Ego tienen uno en el almacén, tienen otro en el segundo nivel y tienen uno hasta abajo. Entonces tienen tres en Ego, ¿no? Así los que recuerdo ahorita de rápido. El kit contra derrames puede o no tener, por ejemplo, equipo de protección personal, que son guantes, mascarillas, guantes de goma, delantales impermeables, ¿no? ¿Sí? Lo que sí, ustedes siempre utilicen el equipo de protección que utilizan. Ese es el mínimo, ¿no? Casco, guantes, lentes, bota, por ejemplo, la que ustedes están utilizando está bien, si no es un material que pudiera causarles algún tipo. O sea, lo ideal, pues sí, es que nos dé el tiempo, por ejemplo, de ponerles una bota de goma, un delantal, ¿no? Para poder atender de manera adecuada. Hay veces que también debe tener pala y escoba para poder recoger el equipo
por ejemplo, el material contaminado o el suelo contaminado, pinzas para recoger, por ejemplo, los pañales, de tal manera que podamos tocarlos y no los toquemos directamente con las manos, ¿sí? Por ejemplo, si es aceite caliente, bandejas, por ejemplo, para resistente para ir colocando ahí los pañales y bolsas para recoger los residuos y material absorbente o de neutralización, por ejemplo, para también para recoger, ¿no? Al fin de cuentas. El de neutralización, pues puede ser acerrín, puede ser algún tipo de material que nos ayude, por ejemplo, a que se impregne y absorba y después se pueda recoger, ¿no? Entonces, básicamente de esto es de lo que debe estar hecho un kit contra derrames, ¿sale? Ahora, indicaciones generales para la atención de derrames, ¿no? Hay que utilizar siempre, como les decía, equipo de protección personal, identificar la fuente del derrame y ver si es posible detenerla o posible su cierre. Sí, preferentemente no hacer actividades de neutralización. Por ejemplo, si es alguna base, algún ácido, primero hay que recogerlo y después neutralizamos, ¿no? Pero sí hay que recogerlo siempre con el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tardar más tiempo y puede ser mayor la afectación del derrame, ¿no? Los líquidos inflamables, pues también deben absorberse con materiales que no sean flamables, que al fin de cuentas se vuelven inflamables, ¿no? Y los ácidos, pues deben de ser neutralizados con elementos comerciales como, por ejemplo, bicarbonato de sodio, ¿sí? Y evitar el uso de materiales, herramientas, por ejemplo, reutilizables. Normalmente cuando pasa un derrame, esas herramientas y esos materiales y también el equipo de protección personal o lo que se pusieron, pues hay que disponerlo, ¿no? Lógicamente esto depende de la cantidad del derrame y cómo está. Pero normal, si es algo grande, pues a lo mejor esto ya no va a ser reutilizable, ¿no? Ahora, medidas de control al personal. Ahí puede haber derrames o puede haber afectaciones, por ejemplo, a las personas, ¿no? Puede afectar, por ejemplo, una gran parte del cuerpo. Digamos que nos cayó aceite, digamos que no estaba caliente, ¿no? Por ejemplo, pues, lo que hay que hacer es irse a lavar con agua, quitarnos la ropa, ¿sí? Tener cuidado, por ejemplo, estarnos lavando durante unos 15 minutos hasta que nos quitemos completamente todo lo que es el aceite y posteriormente ir a, si es necesario, buscar ayuda médica. Si está caliente, ¿sí? Si nos está causando quemaduras, vamos a hacer exactamente lo mismo. Con ayuda de las personas o de alguien, vamos a ir, por ejemplo, a la parte de regaderas, hay que lavar esas partes de la parte afectada, caso de ego, hasta la regadera, caso de WTC, hay que tratar de llevarlo a un lugar con agua, ¿sí? Y quitarle la ropa que pudiera estar contaminada y también lavarlo, ¿no? Una vez que esté limpio, por así decirlo, que ya no haya más presencia de aceites o de quemaduras, es llevarlo directamente a atención médica, ¿va? Ahora, si afectan partes pequeñas del cuerpo, pues hay que lavar la parte afectada, ¿sí? Si no hay quemaduras o daños de la piel, pues lavamos con jabón y si es necesario, llevar a atención médica, ¿no? Pero siempre es importante que lavemos, ¿ok? Bueno. También puede haber salpicaduras en los ojos, entonces hay que utilizar, por ejemplo, en este caso, los lavaojos que están básicamente situados en varias partes de las instalaciones, ¿no? ¿Sí? Después de los lavajos, siempre hay que ir, si ya se puede controlar, de todos modos hay que ir a verificarse o checarse con atención médica, ¿no? Si se trata de productos cáusticos, pues hay que mantener el lavado también mientras se sea el traslado al hospital. Esto quiere decir, pues, que hay que llevarnos agua literalmente para seguir lavando los ojos, ¿no? En caso de inhalación de humos y vapores, pues hay que sacar a la víctima de los lugares, obtener la atención médica y ventilarlo para que extraer el aire contaminado, ¿no? Y también que esas personas estén en lugares donde puedan respirar aire fresco. Si hay ingesta, por ejemplo, de productos químicos, hay que checar las hojas de datos de seguridad y ver si hay algún tratamiento aconsejable, pero inmediatamente ir a obtener atención médica, ¿no? Eso de causarse el vómito, de tomar leche, realmente no es recomendable. Lo ideal es ir directamente con el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más tardemos, pues ellos nos pueden apoyar, por ejemplo, con un lavado de intestinos, ¿no? Entonces, esto puede pasar de manera accidental. Ahora, medidas administrativas, ¿no? En caso de que el derrame sea un material o sustancia peligrosa y exceda más de 1 metro cúbico el incidente, una vez controlado, se debe anotar como en una bitácora de accidentes, ¿no? En caso de que el derrame sea de un material o sustancias peligrosas, como les decía, de más de 1 metro cúbico, tenemos que avisar a Profepa, ¿sí? Se nos cayó 1 metro cúbico,
hay que avisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya es considerado un derrame importante y necesita una remediación y es considerado a fin de cuentas un impacto ambiental o un derrame que necesita una atención ambiental, una atención de impacto ambiental, ¿no? Nos van a hacer, por ejemplo, que hagamos un plan de remediación, hay que atenderlo, debemos demostrar evidencia de que hay remediación, de que ya no hay presencia, por ejemplo, de materiales en el lugar del derrame, y más otros trámites, ¿no? Entonces es por esto que les digo, chicos, al fin de cuentas, sí es muy importante que estemos verificando todo lo que sea el riesgo de tener algún derrame en la instalación. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de que necesitemos hacer todo este trámite y este sí implica tiempo, implica vigilancia, implica remediación y un montón de actividades que hay que hacer para volver, por ejemplo, a la operación normal de nuestras plantas, ¿no? Entonces, sí es importante que, por eso dicen, bueno, 1 metro cúbico también es mucho, ¿no? Lo que, para que se nos caiga, pero, o se nos derrame, pero sí puede llegar a pasar. Entonces hay que llegar a tener ahí cuidado, ¿no? Con esto, ¿sale? Pues por el momento, chicos, sería todo. ¿Alguna duda, algún comentario? No, ninguna, José. No, todo bien, no, José. Todo bien, Perfecto. Inge, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces ahorita les mando la hoja de capacitación. Si se pueden apuntar, se los agradecería y nos estamos escuchando después. Que tengan buena tarde. Adiós. Gracias, igualmente. Sale, nos vemos luego. Bye bye.